nacional, eh, y que muchas veces los que están contratando para hospitales públicos provinciales, donde la salud es básicamente un resorte de los gobiernos provinciales y que tienen normativas diferentes. Aclarar un poco que la contratación de servicios personales, así como otro tipo de contrataciones de bienes, de servicios no personales, etcétera, son parte del derecho administrativo y que el derecho administrativo es en la Argentina parte del sistema federal de normas, en que algunos temas son nacionales, otros temas son provinciales, y a veces las provincias adhieren a normas nacionales, otras veces adhieren pero las cambian, otras veces sacan su propia norma para que rija en el ámbito provincial, que puede diferenciarse de la nacional. Y algunas provincias que no hacen ninguna de las dos cosas, no han adherido en distintos aspectos. Me parece que en el tema de empleo público está más claro, son más independientes, son más parecidas también las normas, pero como en el campo de la salud hay intermediarios de la salud y prestadores, ustedes tienen una situación, en ese caso, intermedia, porque como obra social tienen un sistema con delegaciones y después tienen un sistema con prestadores. Y entonces allí hay relaciones laborales diferentes en todos los aspectos. Uno es ustedes como parte de la organización de la obra social, ahora integrada, unificada, y después del otro lado hay prestadores públicos, no públicos, etcétera. Entonces, de pronto me parecía que hacer una introducción general a cómo son las relaciones laborales en el país, nacional y provinciales, y qué características tienen las formas de contratación, es un panorama general entre normativo y de gestión del recurso. Normativo porque siempre hay una norma piso como el escenario a través del cual los prestadores contratan personal, sean públicos, privados o de la seguridad social, y, eh, y, con- y- y lo hacen frente a un mercado de trabajo de alguna manera, que tiene características propias, porque ya lo conversamos bastante en la clase anterior, la salud es un ámbito específico, distinto, con una textura, digamos, con una sensibilidad diferente, pero que siempre hay normas laborales que rigen el trabajo que la gente hace, que tienen formas de incorporar al personal, que tienen formas de hacer que el personal transite una carrera con mejoras a lo largo de su carrera, en la medida en que va adquiriendo experiencia, puede ir siendo personal de mayor jerarquía y conducir a las organizaciones. Y entonces todo eso se hace con un sistema de normas, del cual me pareció que era interesante que ustedes pudieran mirar eh, la primera de las presentaciones, que es un PowerPoint, sobre algunas cuestiones generales del empleo público nacional, de la ley 2564 de empleo público nacional. Con una introducción, si la vieron, la habrán visto, yo supongo que la leyeron. Un PowerPoint, uno lee las consignas, pero piensa un poco qué hay detrás de las consignas. Y entonces estoy haciendo una especie de resumen por aquel que no la leyó, aquel que no vio muchas cosas que haya atrás de la consigna porque es muy apretadita, y aquel que le surgieron dudas de lo que mandé y miró y quiera hacer las dudas, aclarar esas dudas ahora, más temprano, de que empecemos a hacer un poco el relato de las diferencias de las normas y qué intenta una norma de empleo público. La ley de creación de IOSFA como Obra Social Integrada dice además que es estatal, que se trata de una entidad estatal, y entonces eso lo mete adentro de una normativa donde los trabajadores son empleados públicos y donde eso tiene una característica especial. Especial porque el Estado contrata con una intención diferente a los trabajadores de lo que los contrata
el sector privado, y también porque los contrata de otra manera, porque tiene una normativa, un espíritu y un colectivo de trabajadores al que muchas personas quieren ingresar porque le gusta la especialidad del trabajo, porque no tenía otro trabajo y necesita trabajar, o porque quiere hacer una carrera como trabajador público. Y entonces hay un espíritu diferente en la normativa de empleo público que supone que la función pública es una vocación que se formaliza en la relación de empleo y que de alguna manera representa un colectivo con un significado distinto, que es el colectivo nacional, el colectivo provincial. La función pública tiene entonces una apreciación y genera una cultura diferente, mucho más antiguamente, cuando la función pública gozaba como de más prestigio y de una especie de disciplina estoica y de cumplimiento de esa vocación. Con el tiempo eso se fue desdibujando un poco. Y hay mucha gente que dice, bueno, se tiene que desdibujar. Los mercados de trabajo compiten por los trabajadores y las alternativas públicas y privadas tienen que estar por igual en las opciones que un trabajador tiene. Y también del lado del Estado tiene que tener un rol más de empleador, de empresa. Otra gente dice, no, justamente, del lado del trabajador, así como del lado del empleador, hay detrás una significación institucional diferente. La norma de empleo público tiene a una filosofía que se intenta recuperar de adhesión a un sistema de trabajo público que tiene objetivos superiores, digámosle. Em, yo, cuando hice esas placas, estaba preocupado primero porque todo el mundo entienda que una cosa es una ley de empleo público, esa es la nacional, y otra cosa es el escalafón que le permite al empleado público desempeñarse y transitar una carrera en el servicio público. Lo primero es la ley, y la ley establece como cometidos superiores. Establece formas de ingreso, establece formas de retiro, establece prohibiciones, establece derechos. Entonces, es el marco normativo, y por eso es una ley marco, la 2564. Después hay estatutos que hacen diferencia por el tipo de trabajo, por el tipo de instituciones, siempre públicas, para los que los trabajadores prestan sus servicios, y que tienen también místicas especiales. Producen servicios de muy distinto tipo, vienen de profesiones de muy distinto tipo, pero pretende establecer una condición única general. Con el paso del tiempo y sobre todo después de los 90, en los partidarios de desdibujar la división entre lo público y lo privado e imaginar que los trabajadores enfrentan opciones públicas y privadas y que no debiera ser tan importante y que el Estado también tiene que tener normas parecidas a las del sector privado, donde contrata de otra forma, con otras pretensiones y con otras rigurosidades, con otras libertades. No es una persona que ingresa por vocación a trabajar en el Estado en el ámbito de su profesión y que va a desarrollar una carrera de largo plazo muy grande, en que el que quería ser funcionario público ingresaba para toda su vida laboral de alguna manera. Había una intención implícita de ese tipo. Por eso las placas mencionan una tendencia a lo que los analistas de estas cosas, los teóricos, sobre todo los teóricos del derecho del trabajo, llaman proceso de laboralización, que es ir tiñendo al mercado del trabajo público como si fuera privado
y que como los mercados se comunican, una persona puede trabajar a la mañana en un hospital y a la tarde en una empresa privada, probablemente también de la salud, según su profesión, o en una obra social, o pasarse de un hospital a una empresa de medicina prepaga, cambiar de patrón y que si se moderniza esta organización y se van pareciendo los mercados público y privado, entienden que es un escenario más real. Otros dicen no, no porque el armado de un país como el nuestro es un armado con un Estado que tiene una condición especial, una jerarquía distinta y por lo tanto tiene que tener preferencia en muchos tratos. Y los representantes de ese Estado tienen que ser trabajadores con otra intención. Por lo tanto, atrás de esas placas que intentaban también informar un poco cómo es la ley de empleo público, qué son los estatutos principales que trata la ley, qué son los escalafones, qué son las convenciones colectivas de trabajo, que al principio solo eran del sector privado y después incluyeron también al sector público, como es ahora que tenemos convenciones colectivas de trabajo, que las convenciones colectivas de trabajo juegan junto con los escalafones y con la ley de empleo público. Son tres eh, normas que juegan juntas. La de derechos y obligaciones es más marco, que todos deben cumplir. La de los escalafones permite una organización de carrera como para que la persona vaya transitando una carrera dentro del escalafón, intenta dividir los tipos de trabajo y las convenciones colectivas de trabajo buscan actualizar las formas en que se trabaja, los derechos que tienen los trabajadores, las limitaciones, las preferencias, y bueno, creo que se ha ido corriendo y que todo el mundo entiende que la convención colectiva de trabajo es regular el salario del trabajador. Fíjense que se usa mucho más la expresión paritaria que la expresión convención colectiva. Cuando dicen paritaria se están refiriendo a cuando discuten actualización salarial. En realidad, la convención colectiva es un conjunto de condiciones en que se desempeña un trabajador en las instalaciones de su trabajo y de su empleador, y las obligaciones que se van desarrollando en una negociación que se supone tendría que ser amistosa de condiciones de trabajo, donde se perciben las necesidades y el empleador trata de dar las facilidades. En teoría, eso es una convención colectiva de trabajo. Tiene que ver con muchas más cosas. Espacio físico, comodidades, atención a las necesidades de los trabajadores, situaciones que han ido cambiando porque han aparecido nuevas situaciones en que, nuevas formas de trabajo en que las instalaciones son distintas, no son solo los, lo de los puestos de trabajo, sino otras condiciones de la empresa. Eso es lo que ha ido enriqueciendo con el cambio de época un escenario complicado y por eso hay ahí como dos pensamientos, el pensamiento más antiguo, que era el de recuperemos la mirada de la función pública, es algo noble, distinto, y yo represento a la colectividad toda, si trabajo para el Estado, y además vine para ser un funcionario, no para trabajar en tal organismo, para ser un funcionario público, y ahí me refiero a que voy a hacer carrera toda la vida. Y antiguamente era así. Y se jubilaba de funcionario público. Era el jefe de división, era el jefe después de departamento, y así ascendían, con la idea de que es más una estructura y el empleado que tiene esa vocación adhiere. Es casi un contrato de adhesión a una organización previamente diseñada, que después se puede ir modernizando como organización. Pero eh, otra gente dice, bueno,
eso no debiera ser así, que sea un lugar público no tiene por qué ser así. Algunos porque hay pujas que son parecidas a las del sector privado. Y otros porque se ha ido desdibujando esa condición de que el Estado es una misión más trascendente. Es un lugar de trabajo para mucha gente. Entonces ahí hay una discusión que está en el fondo, está en el trasfondo de la normativa de empleo, pero que no deja de ser interesante, porque en muchos casos ustedes van a encontrar, y yo me quedé pensando eso porque aparecieron opiniones de fuerte vocación, de fuerte entrega, y me quedó una frase que la dije yo, pero la dije representando una situación que planteó una compañera del curso, de una delegación, y yo le dije, eso no es un contacto, eso es un vínculo. Esa frase fue la introducción al pensamiento que tuve estos días, sabiendo que ustedes estaban leyendo, seguramente muy atareados mirando la presentación, para ver qué hay detrás de estas cosas que conversamos la vez pasada. También algunas condiciones que de pronto no son las ideales para ustedes y alguna sensación de no ser escuchados o de que hay situaciones que están pendientes y que tal vez no lleguen a los directivos de la institución y que cómo se hace para poder llegar a una comunicación más eficiente dentro de la organización, entre compañeros, entre delegaciones, entre la central y las delegaciones, entre los empleados y los jefes, porque en definitiva la función es la función del Estado, la función de la institución y la función que construyen entre todos. Y entonces eso me parece lo que es interesante y está ahí detrás de la presentación. Yo voy a pasar la presentación, así hacemos algunos comentarios. Agregué algunas cosas más, que hay más contenido, pero es para el que le interese más el tema del empleo y las características, el tema de las normas de contratación y las características de la normativa nacional. Y otras personas pueden no interesarse. Ustedes no son trabajadores de eso, no trabajan en un área de personal, son personal. Y algunas personas tienen más responsabilidades en ese sentido. Por eso me interesa que además de las normas, piensen en el espíritu que está detrás de las normas, porque eso sí son, y por eso apareció claramente en algunas de las intervenciones, la sensación de que hay una vocación que protagoniza la relación laboral. Y es muy bueno eso hay que salvarlo y no hay que estandarizarlo. Y si hay problemas de comunicación, hay que tratar de resolver esos problemas, porque eso no debiera quebrarse. Eso debiera recuperarse si por algún motivo la comunicación tuvo ruidos, no se entendió, hay reivindicaciones pendientes o hasta comunicación pendiente solamente, ¿no? Ni siquiera se alcanzó el nivel de se puede resolver eso o no. Eh, pero que me parece que podemos tratarlo más adelante. Si hay en este sentido alguna duda por lo que leyeron en ese documento que puse en el campus, o por lo que acabo de decir, eh, es el momento, porque después tapamos la pantalla con el PowerPoint y no nos vemos. Se fue la instancia más de diálogo. Entonces, si hay algo de eso, me gustaría usar estos primeros minutos. Una acotación, no sé, creo que el material del que está hablando el profesor. Se cortó el sonido, ¿eh? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Les decía que en el campus no tenemos espacio suficiente para subir todo el material en forma constante y de todos los docentes juntos, así que no sé si específicamente el Excel, no el Excel, el material del que está hablando el doctor Albósolo, ustedes lo tienen o lo han leído o si todavía está pendiente de subir. Solo O si eso. ni siquiera saben
cuáles son los documentos. Exactamente, exactamente. Porque yo, como los tengo en pantalla, puedo mostrar a qué documentos me estoy refiriendo. En la última parte de la clase anterior conversamos con Lucía y yo le dije, bueno, yo no pude acceder al campus. Intenté antes de la clase ver cómo era el campus. Y no sé, no lo encontré, no pude acceder. Entonces ella me dijo, mandámelos y yo los subo. Y yo confié en eso y hasta hablé de la pretensión de tener una clase invertida, en el sentido de que ustedes lean y vengan con las preocupaciones que les surgieron de la lectura, más que yo les explique algo que ustedes pueden leer antes y que me parece que rinde más frutos así. Si ya lo leyeron, algo no entendieron y lo tratamos, o tienen algún cuestionamiento a los contenidos que hay. Pero vamos a ver si, como yo tengo esto para compartir, vamos a ver dónde están y por qué yo no los tengo acá. Bien, lo que debo haber mandado y Lucía tiene que haber colocado es este documento primero. Eh, este documento, ¿lo tienen en el campus? Por favor, chicos, respondan. Yo no lo recibí. En el campus No puedo se abrir supone que ahora. es un lugar al que ustedes acceden, pueden mirar lo que hay y pueden bajarlo si lo quieren leer. Había Bueno, que nos iban a poner todas las presentaciones en otro lugar, pero no sé, o sea, no nos bueno, notificaron bueno. nada. Este que vimos recién en la portada y lo vamos a pasar ahora rápidamente, es el que vamos a usar esta clase principalmente y tiene que ver con la presentación que acabo de hacer. El segundo que van a ver es em, este documento. Ah, ¿lo ven, no es cierto, ustedes en las pantallas? Sí, sí, se ve. Bien, esto es lo que el Poder Ejecutivo que conduce la Administración Pública Nacional tiene subido a Internet como el, lo que llaman el mapa del Estado. El mapa del Estado explica todos los organismos pertenecientes a la Administración Pública Nacional, cualquiera sea su jerarquía y cualquiera sea la característica jurídica del organismo, desde ministerios hasta descentralizados, desconcentrados de algún ministerio, la presidencia, la jefatura de gabinete, todos los institutos, fondos fiduciarios, empresas del Estado, empresas con participación estatal, todo eso es la Administración Pública Nacional. El mapa del Estado en Internet es la presentación del formato de todos los organismos que lo forman, que lo componen. Siempre estamos hablando de la Administración Pública Nacional. Quiere decir, la administración que conduce el Poder Ejecutivo, no el legislativo, no el judicial. Esto es el Poder Ejecutivo y la Administración Pública Nacional que depende del Poder. Lo que sí es amplio porque tiene formatos muy distintos. Y ese mapa del Estado tiene las autoridades que están a cargo de esos organismos, de cualquier tipo que sea, ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones generales, direcciones nacionales, coordinaciones, toda la jerarquía de ravioles, en que los organigramas expresan un poco lo que hace esa organización, ese ministerio, esa institución, y quién ocupa los cargos. Y por último, quiénes son los empleados que trabajan en cada uno de esos lugares. Está el nombre, el apellido, eh, la fecha en que fue designado y el instrumento que lo designa. A eso es a lo que llaman el mapa del Estado y ya tiene una década en Internet. Y es un instrumento interesante para mirar como estructura de funcionamiento, como diseño, por las dependencias que tiene
y muchas veces por los cambios que van teniendo. Además, para familiarizarse con cuáles son las jerarquías dentro de cada una de estas áreas del gobierno. Que uno dice del gobierno, pero que es de la administración pública. Eso es lo que compone la administración pública, y los que están ahí adentro son los que nosotros llamamos recursos humanos de la administración pública, que por supuesto ahora es mucho más frondoso que los 8 ministerios que había tradicionalmente, hasta que la reforma constitucional del 94 le permitió al Ejecutivo que pueda modificar, sin que haya una ley que modifique el número de ministerios, cosa que ha sucedido, y se agrandó mucho el número de ministerios, ahora se volvió a achicar, y con toda esa información adentro, no está la explicación de qué hace, está la explicación de cómo están organizados y quiénes son los que hacen lo que hace ese organismo. Así que es una foto muy rica, difícil a veces de entrar y mirar, porque cuando uno entra a ver la estructura, hay que ver que tiene que ver 500.000 de personas que trabajan en esa organización, aproximadamente. Y toda la discusión de cuántos son y dónde están, cosa que también es importante siempre verlo, sobre todo en periodos en que eso está en transformación. Y algunos dicen, bueno, acá hay cosas eh, innecesarias, hay otras cosas que no tienen la capacidad de trabajo que tienen que tener, y esto es el terreno de esa discusión. Y uno es bueno que entienda cómo es el formato. Uno es bueno que se fije dónde está uno y las características que tiene ese lugar. Por lo tanto, este es el segundo documento, que es un documento en que hay algunas explicaciones en las placas y que está tomado antes del cambio de gobierno, porque en el cambio de gobierno se desactivó el mapa para empezar a hacerle las transformaciones que se planteaba hacer. Pero eh, como estamos hablando de toda la administración pública y, y ahí hay organismos y personal trabajando, eh, siempre es interesante mirarlo, aunque sea que está en cambio, porque cambió el gobierno y quiso emprender un cambio en la organización. Eh, y por supuesto, cambian los funcionarios, eso aparece porque son menos, pero después empiezan a cambiar funcionarios permanentes, que no son funcionarios políticos, los de directores de línea, la gente que hace la carrera de la función pública, que es una persona que se va a quedar más allá de que cambien los gobiernos, porque se está formando, está haciendo experiencia y está haciendo la carrera pública, en el sentido de que después, con la experiencia, con sus características que puede demostrar, capacidades, con las evaluaciones, con sistemas de evaluación, puede acceder a concursos que lo pueden llevar a cargos de mayor jerarquía. Siempre hablando de funcionarios permanentes. Esa es la planta permanente de funcionarios del Estado argentino. Perdón, de una parte del Estado argentino, la Administración Pública Nacional. Porque aclaré que los otros dos poderes tienen otra organización y están afuera de esta foto que llaman el mapa del Estado. Es interesante, léanla, mírenla. Alguno de ustedes seguramente ya la conoce, miró y vio cambios o cosas. No todos la conocen. Yo he visto que hay mucha gente que trabaja en el sector público y que nunca la miró, nunca se fijó, porque nunca tuvo que ver de qué forma parte. Y hay, por último, hay un tercer documento, esto que yo mandé, que vamos a ver si yo puedo mostrarlo acá. A ver. Esto es el segundo que vimos y yo quiero mostrar un tercero que, como yo los mandé, supongo que lo debo tener acá.
Empleo público, texto articulado. No está acá. Y como no puedo confiar en que ustedes lo puedan encontrar ahí en el campus. Alberto, lo que te puedo Sí. ofrecer, y acá algunos alumnos lo sugirieron, es que me envíes los documentos y yo trato de enviarlo por el grupo de WhatsApp que tenemos hasta que se Ah, regularice el bueno, campus. ¿Eh? perfecto. Sí, Quedamos sí, así. sí, algunos pueden ser un poco pesados, fíjense ahí cómo es, pero cualquier cosa me piden y yo lo achico, lo cambio, lo extractamos, en fin. Bueno, Eh, pero muchísimas gracias. pero es interesante que lo miren. En realidad lo que les estaba queriendo mandar es un cuadernillo del INAP. El INAP es el Instituto Nacional de Administración Pública. El INAP está encargado de la capacitación del sector público y de hacer trabajos de investigación para la gente que presenta iniciativas que son de interés para comprender, describir, analizar la administración pública. Y hay algunos trabajos interesantes ahí, son muy actuales porque trabajadores la gente que participa de la actividad del INAP hacen mucho trabajo, y un tema central es la estructura del sector público y del empleo público. Y entonces ahí hay un análisis del empleo en la Argentina para ver un poco características, dimensiones, diferencias entre la ocupación privada y la ocupación pública, proporciones, características, etcétera. Dentro de la pública, lo que es la administración, el empleo público nacional, el empleo público provincial, el empleo público municipal. Y hay gráficos con las dotaciones. ¿Cuánto mide cada una de estas cosas? ¿Dónde hay más empleados públicos? ¿En qué provincia? ¿Por qué? Y algún análisis de opinión. Pero es un organismo oficial, se presentan proyectos de investigación y entonces fruto de un proyecto de investigación de las personas que hacen cursos o trabajan para el INAP, y entonces hay respaldo de contenidos. Entonces yo suelo usarlos, son interesantes, y los suelo usar hace 10 15 años, 20 diría, eh, bajo distintas conducciones de gobierno. Y uno puede notar alguna preferencia por temas, pero también es la agenda va cambiando más allá de las políticas, y hay temas que aparecen nuevos o temas que por algún motivo están en discusión. Hay demasiados empleados públicos. Bueno, entonces alguien se pone a decir, ¿qué quiere decir que hay demasiado? ¿Dónde están? No son demasiados. ¿Por qué digo que son demasiados? O sea, hay una discusión. Bueno, y puede demostrar que al final no eran demasiados, o al final lo que yo creí que era el grueso del empleo público. Por ejemplo, la gente dice el empleo nacional no es la mayor cantidad de empleados públicos que el país tiene. La mayor cantidad, y es 3 veces el que tiene la nación, lo tienen las provincias. Y hay bastante menos información con los empleados municipales. Todos tienen formas de contratación diferentes. Con esto que decíamos del derecho administrativo. Ahora bien, a ver si lo puedo salir de acá. Y si voy a recomendar que las personas que tengan el micrófono abierto, que verifiquen si el micrófono lo tienen cerrado, para que no ingresen las conversaciones de usted con las familias o los ladridos de los perros por ahí, esas cosas que pasan. Y como ahí había una interferencia, si les parece bien, lo cerramos. Bueno, visto que ustedes no recibieron esto y ahora lo vamos a subsanar, vamos a hacer una especie de guía rápida para que ustedes lo lean sabiendo o habiendo visto por lo menos esta presentación que va mostrando. Conceptos generales para ubicarnos en el tema que estamos dando con Patricia. Ella da más cuestiones de gestión, y yo doy, nos dividimos así,
más cuestiones de marco, de entorno, de contexto del empleo. ¿Hay alguna historia de cómo nace el empleo público, cómo se fue transformando en la medida en que el mundo se fue transformando, en que los países centrales vieron que los países que eran colonias se fueron independizando, cómo aparece la responsabilidad de las nuevas naciones que se independizan, y cómo aparece la noción de que el Estado, en estos casos en que un país se independiza, todos los países de la América Latina, también en Asia y en África, tuvieron que diseñar una estructura de administración de los territorios que ahora les pertenecían, independizados de los que habían convertido en colonias y que tenían una administración distinta. Entonces, eso es interesante pensarlo porque es lo que está detrás de nuestras organizaciones públicas. Y entonces, como nacimos como país, tiene una expresión también en la estructura de administración que los gobiernos de nuestros países, otrora nuevos independientes, pensaron la administración de los territorios, siempre teniendo en cuenta que esas independencias se dieron hace varios siglos y que allí había mucho menos organización, mucho menos capacidades y formatos de organización del país. Pero cuestiones como el federalismo que hablamos en la clase anterior son cuestiones que se expresan en la organización nacional, en la Constitución del 53, en que las provincias eran menos, en que algunas no fueron a las reuniones constituyentes, pero después se fue ampliando y que entonces Soy yo la que no así se escucho. fue armando un concepto de lo que es y un concepto de lo que es administrar la cosa pública en un territorio que ahora les pertenecía. Entonces, es interesante, hay literatura sobre esta cuestión de cómo nace la idea de la administración, pero acá lo que hacemos es contar un poco perdón, que yo toqué. Eh, pero estamos contando cómo nace este concepto que nosotros estamos queriendo ver como organización y como empleo público, que son las personas que se incorporan a la administración de esos territorios. Bueno, acá algunas aclaraciones van a ver entre órganos, competencias que existen en esa formación de organismos de administración, alguna discusión acerca del empresariado, perdón, de los funcionarios públicos de jerarquía y los empleados públicos. Hay países que hacen menos diferencia de eso, hay países que hacen más diferencia. Nosotros, me parece que el grueso de las personas habla de funcionario cuando tiene más jerarquía, empleado cuando tiene menos. Eso no es necesariamente así, y con la multiplicidad de roles, menos aún. En muchos otros países tienen otro tipo de terminología. Cuando antiguamente se hablaba del funcionario público, no se estaba pensando en la jerarquía, era un trabajador público. Y cuando se pensaba en que había que hacer una carrera del empleo público que adhería a una organización del gobierno y quería dedicarse a trabajar en cuestiones públicas, no había esa diferenciación. Había una vocación por trabajar en algo que era público. Después se empezaron a armar los sistemas de carrera y aparece la denominación esta de funcionario y empleado. Ya aclaramos al principio de esta clase que mm, nosotros tenemos un sistema federal que dejó el ámbito administrativo, el derecho administrativo, el derecho de contratación, personas, bienes y servicios para las jurisdicciones provinciales. Y la normativa, por lo tanto, también. Y bueno, y ahí
puede haber cosas parecidas, sobre todo en las normas generales, en lo que se pretende del empleo público, en los derechos y deberes, en las formas de acceso o salida del sector público, y sobre todo en la filosofía que está detrás, que es esa filosofía de largo plazo. Yo adhiero a la cosa pública y trabajo para la cosa pública. Sobre todo muy prestigiado, en épocas en que eso era una actividad respetada por la sociedad, además de que hacía sentir orgulloso al funcionario público. Es el funcionariado, dicen en algunos países. Bueno, por supuesto que la cantidad de provincias que firmaron la Constitución en el 53 era mitad de la que hay hoy. Había un problema político con la provincia de Buenos Aires porque veníamos de la organización colonial en búsqueda de la independencia, y entonces ahí hay una construcción en la Constitución que tiene un módulo en el empleo público que se fue perfeccionando. Y además se incorporaban territorios nacionales que fueron territorios nacionales hasta mucho después de la Constitución del 53 y se fueron eh, convirtiendo en provincias, aprobando esa iniciativa, y entonces hoy tenemos 23 provincias y una especie de distrito federal que es la Cava, que funciona como una provincia, pero subsume el nivel municipal, entonces funciona como las dos cosas y funciona de alguna manera como representación de las provincias para muchas cosas. Es original, hay casos con distritos federales, inclusive algunos han cambiado de nombre siguiendo las mismas tendencias, como el Distrito Federal de México, que ahora es Ciudad de México y cambiaron formalmente el nombre, pero que son procesos que se han ido dando con la urbanización, con el crecimiento de la gente que vive en ciudades y también como una maduración de la organización administrativa que tienen los países. Eh, bueno, yo me crié en Comodoro Rivadavia, que era territorio nacional hasta eh, no hace tantos años. Por lo tanto, es algo que no está tan lejos en la formación. Eh, bueno, después van a ver, cuando la puedan ver, después que yo se los mande a todos como me lo indicaban, eh, algunas distinciones, algunos temas que aparecen, que vienen de las convenciones internacionales, porque en general empiezan los países a participar de convenciones que construyen un sistema de que los países que adhieren hacen transformaciones en la organización alineándose con los convenios internacionales, que hay de distintos tipos, pero impactan en la organización de sus administraciones. Eh, bueno, hay alguna discusión para los que les interesa más y podemos conversarlo y puedo dar bibliografía de esto. Discusión de autores de derecho administrativo. Como yo participo de la maestría en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, hay bastante discusión ahí que puede ser interesante para el que le interese profundizar, no para todos. Eh, bueno, acá hay una discusión que la mencionaba yo hoy, si cuando un trabajador se convierte en trabajador público, eh, tiene una adhesión a una organización que lo trasciende, y hay gente que entiende que ahí hay una relación contractual. Hay muchas diferencias y muchas opiniones. Quien lo quiera ver desde el punto de vista más general, tiene que pensar que hay una discusión todavía entre lo público y lo privado, las conveniencias de que esté separado, las conveniencias de que estén más juntos, la conveniencia de que uno crezca y el otro no, la conveniencia de que el trabajo sea más parecido porque son mercados que comparten el recurso. Los médicos
que son los que están más cerca de ustedes en todo caso, las enfermeras, son gente que trabaja en ambos sectores. Y entonces esa discusión es una discusión que a veces aparece en las convenciones colectivas, en las formas de organización del trabajo o en las discusiones de paritaria, que decíamos es solo una parte de la discusión de las convenciones laborales, pero que tiene que igualar salarios para regular mercados. ¿Cuánto cobra una enfermera? ¿Cobra lo mismo en el sector público que en el sector privado? Una enfermera con la misma cantidad de años de formación, por lo tanto grado alcanzado en la formación, que es una carrera que se ha ido formando y entonces ahora hay enfermeras de 3 o 4 grados y hay doctoras enfermeras. Creo que no hay postdoctorado todavía, pero hay muchas. Los licenciados en enfermería están sustituyendo a los viejos enfermeros profesionales. Se los denominaba así, y cada vez va habiendo menos de baja formación y más enfermería de alta formación. Por lo tanto, esta cuestión de los mercados compartidos, compiten por un recurso y cómo la sociedad va entendiendo que hay que pagarles más, menos, porque se van al sector privado, es una discusión que a veces hay que entenderla un poco más. Y ahí busca uno las razones de esa discusión. Y por eso yo intento que no sea solo una cuestión instrumental, que vean que detrás hay una discusión, no quiero decir filosófica, hay una discusión de las organizaciones que una sociedad produce, arma, y en las que se van repartiendo responsabilidades, derechos. Por lo tanto, eso ténganlo presente siempre. Se puede ver más atrás de esto, se puede ver más alto, más complejo, más englobador. Eh, bueno, ¿hay alguna apreciación sobre el decreto 1023, que es un detalle eso? Es una norma que apareció en la Administración Nacional para contratar bienes y servicios de construcción, obras, por ejemplo, o provisión de bienes, equipos, infraestructura, y que empezó una discusión acerca de la diferencia con la contratación de personal. Y eso le fue dando entidad a las formas de contratación de personal distintas de otro tipo de contrataciones. Todo es derecho administrativo. Por lo tanto, un hospital nacional tiene la norma nacional de contratación de personas y tiene la normativa nacional de obras de ampliación de los. Pero en las provincias, un hospital provincial, sus empleados son agentes del sector público provincial y tiene una normativa de ampliación del hospital que es propia. Entonces, aquí los recursos humanos también son parte del derecho administrativo, como la normativa de compra, la normativa de contratación para obras físicas. Entonces también hay que ver ese balance, porque la salud está repartida en las 3 jurisdicciones y además en los 3 actores jurídicamente distintos: el público, el de la seguridad social y el privado. Esto que hablábamos de la fragmentación por los dos lados, por las jurisdicciones, nación, provincia y municipio, y por las instituciones de distinta personalidad jurídica, también esa matriz de cuadritos, hay que pensar que atrás hay trabajadores que se organizan de distinta manera, las empresas compiten para contratar a esos trabajadores y los trabajadores pueden tener preferencias, pueden migrar, no migrar. Por ejemplo, hay una larga discusión acerca de si en salud pública, en los hospitales, hay que tener dedicación exclusiva o no. En la medida que algún recurso, enfermeras, médicos, en la medida que alguna especialidad, médicos con especialidades más frecuentes, menos frecuentes, escasea, porque por distintas razones hay épocas en que no hay tantos trabajadores disponibles para trabajar en determinados servicios de un hospital, porque son muy
exigentes, porque son de horario extendido, porque son de horarios desparejos, tienen que hacer muchas guardias, porque son de impacto emotivo más fuerte. Eh, Terapia intensiva. Intensivistas, eh, desde la formación, desde las residencias, está empezando a haber más dificultad para convencerlos de que trabajen de eso y que tomen una residencia para hacer una especialización en eso. Entonces, fíjense que hablar de si hay que tener dedicación exclusiva en el sector público para los médicos que trabajan en un hospital, y hay argumentación de por qué el trabajo es distinto, pues son trabajadores de la sociedad, de la comunidad. Sí, otros dicen, bueno, todo fenómeno, pero también hay contratantes de distinta naturaleza. Hay empresas médicas que quieren contratar, hay hospitales públicos que quieren contratar, el sector público pasa periodos en que no puede pagar los salarios que compitan. Entonces aparece esta discusión del empleo con dedicación exclusiva. Otros dicen que sea optativo, otros dicen, como en otras profesiones, la dedicación exclusiva tiene que anular la posibilidad de usar el título para un segundo trabajo. En otras profesiones es más frecuente. En la medicina es más difícil tener ese nivel de exclusividad. Y entonces, y es distinto en Buenos Aires que en Tierra del Fuego. Hay especialidades que en el hospital de Ushuaia, hospital al que he ido, he asesorado y hemos dado algún curso también allí en el hospital de Ushuaia, tienen especialidades faltantes. Entonces, hay médicos de alguna de esas especialidades que viajan 3 días al mes, 3 días juntos, 4 y van cada 2 meses, y atienden una lista de pacientes que se inscribieron en ese periodo entre viaje y viaje que hace. Y viajan desde Córdoba, desde Mendoza, desde Buenos Aires. Entonces, una discusión como la de la salud tendría que tener empleados con dedicación exclusiva, también depende de dónde se hace esa discusión. Y asistí a la discusión, participé de esa discusión hace unos años en Tierra del Fuego, porque han crecido muchos servicios privados médicos y quieren contratar a los médicos que hasta ahora vienen trabajando en el hospital. Entonces aparece la idea de tenemos que hacer dedicación inclusiva. El secretario de Hacienda seguramente dice, yo no tengo plata para pagar los sueldos que reemplacen a los privados, a los que no los vamos a dejar ir a trabajar por las tardes. Esta discusión es clave en la salud. Por supuesto es una discusión de dinero, de sueldos, de retener médicos, de la especialidad esta que es importante que desarrollemos. Y la forma de trabajo del médico con dedicación exclusiva es muy distinta. Por eso la importancia de coincidir con la vocación que tiene, no solo para haber elegido la medicina y trabajar en el hospital, sino también para hacer una carrera ahí adentro. Si no arma su agenda y por lo tanto arma su cartera de ingresos, trabajando en 2 o 3 lados, como sucede en Buenos Aires. Y a veces sucede con que se van del país, porque Chile les ofrece mejores salarios, algunos viajan algunos días de la semana y vuelven. Pero esas son cosas más circunstanciales, que a veces parecieran más estructurales porque son periodos más largos en que pagamos diferente, la moneda no puede competir. Las enfermeras son demandadas en muchas partes del mundo porque son enfermeras con buena formación. Eh, Médicos y enfermeras tienen buena formación en la Argentina y uno lo nota en ese desfasaje en las demandas cuando competimos con otros. Fíjense, ahí hay una competencia de mercado laboral. Y una competencia fuerte, porque depende de la familia que tenga la persona, se puede ir a vivir a Alemania o no. Y entonces, cuando damos una clase de empleo público en salud, estamos pensando en que esos fenómenos los leemos en el diario. Y vemos por la televisión el tipo que fue, que dice, ahora vivo en Santiago de Chile, trabajo de pediatra ahí, antes trabajaba en Mendoza. Bueno, Mendoza no me podía pagar lo que me paga el hospital en Santiago de Chile. Uno es un hospital público, el otro es privado. Sí, pero esa no es solo la diferencia. Por ahí se podría haber ido al privado en Argentina. Eh, Algún médico mendocino que leí una entrevista dijo, no es tanto el dinero,
los médicos conservaron más prestigio en otros. Y en Chile hay más reconocimiento. Cuesta entender muchas veces qué quiere decir él con reconocimiento. ¿Qué le dan que no le damos? ¿Qué le reconocemos que no le reconocen? ¿Qué le reconocen ellos que no le reconocemos? Él decía, las agendas están mejor armadas en una institución allá. Era un trabajador del hospital en Mendoza y se fue a ser trabajador de una clínica, me parece que era privada, en Santiago de Chile. Él dice, bueno, yo tengo más tiempo para mí, más tiempo para mi familia, o compactar distinto el tiempo que dedico al trabajo. Bueno, eso ya es más complicado. Pero fíjense que cuando estamos pensando en cómo armamos un sistema de empleo público, estamos pensando en un subsector, en una parte de la oferta sanitaria, que es la parte pública de la oferta sanitaria, que nosotros ya tenemos una diversidad de situaciones entre la nación y las provincias, entre provincias que están en mejor posición que otras, entre municipios que tienen capacidad de contratación, de construcción, y que han crecido en materia de oferta sanitaria en base a hospitales, Rosario, Santa Fe, el Gran Buenos Aires, los municipios del Gran Buenos Aires, que hay ahora media docena de hospitales que han crecido, otros se construyeron más modernamente, otros iban a ser del PAMI y están localizados ahí, hay un acuerdo con los municipios. Pero atrás de eso hay personal, hay recursos humanos. Por lo tanto, si nos interesa el recurso humano, tenemos que pensar qué hay detrás de estas cosas que estamos viendo, que parecen más de diseño administrativo, de nivel remunerativo, de diferencia de provincias, de cómo prestan el servicio o cómo producen la convivencia con el sector privado. Por eso el caso de Ushuaia, que era interesante. Y querían convencer a una gobernadora, mujer, de una cosa y de la otra, y bueno, y la mujer buscaba una opinión más neutral. Y me tocó hacer esa opinión más neutral de mi experiencia, de lo que a mí me parecía. Yo creo que ahí hay una vía de desarrollo importante, que puede mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de un hospital. Eh, y eso es muy importante para el trabajo de una institución que preste servicios de salud. Lo saco de hospital y lo digo de manera general. Muchos de los padecimientos que tiene el recurso humano en un hospital lo tiene también en una empresa de medicina privada. Por lo tanto, eh, si nos interesa el recurso humano, nos preocupa, queremos saber más, queremos saber cómo se resuelven algunos problemas que hay, y he mencionado, salpicado, distintos tipos de problemas, hay que asomarse a qué hay debajo. Eh, bueno, hecha esa diferencia porque aparecía, acá hay opiniones de autores que opinan más sobre la cuestión jurídica que hay en las formas de contratación y en que tal vez lo pueden pasar más rápidamente. Pero fíjense que nosotros decimos los hospitales dependen de las provincias. La nación tiene varios hospitales. El Posadas es un hospital nacional, el Somers es un hospital nacional, el, instituciones como el ADMAT, eh, que no es un hospital, pero es nacional, eh, el ANLIS, el laboratorio, es nacional. Entonces, ahí hay parte de la cadena productiva de servicios de salud. El ADMAT es parte, las farmacias son parte, el ANLIS es parte. Son cadena productiva. Las instituciones de las que en general tendemos a hablar, los hospitales, los sanatorios, son empresas prestadoras, son organizaciones prestadoras, son hospitales públicos, entonces no les llamamos empresas. Pero eh, ahí la nación está
tiene responsabilidades en partes de esas cadenas. La mayor parte de los servicios sanitarios construidos por la Nación, los primeros años del Ministerio de Salud de la Nación, años 40, lo desarrolló la Nación. Y después se alineó un poco con la Constitución y volvió a las provincias. En realidad no volvieron esos hospitales a las provincias, sino que fueron transferidos a las. Estaría más ordenado con lo que dice la Constitución. Pero hoy en día hay hospitales en todos los niveles. Y por último, la Nación suele asociarse con una provincia o con algunos municipios que forman parte de esa sociedad también, y construye o pone en marcha esos hospitales que se llaman SAMIC, porque vienen de una norma que permitía convertir un hospital común, de agudos, como se llamaban antes, en una institución administrada por jurisdicciones y administrada con cierta autarquía, mucha autonomía para tomar decisiones. Y los SAMIC, les debo el número de la ley, que es vieja, que creó los SAMIC, fueron reflotados como modalidad de organización hace unos años, hace 10, 12, y hoy hay una docena de SAMIC repartidos en todo el país, donde la Nación se asocia con, en general, algún gobierno. Podrían ser organizaciones no oficiales, también podrían serlo en esa asociación. Hay casos con una universidad que se asoció a un municipio, que se asoció con la Nación. Estoy hablando del cruce del Hospital de Florencio Varela. Hay casos que se han asociado con una red de municipios para poder hacer transferencia de pacientes, derivación de pacientes y guardar al hospital como la última opción, la más compleja de servicios. Y todos tienen una norma de empleo abajo. Los AMIC, el Garham es un SAMIC. El hospital de Calafate, sí, en Santa Cruz, eh, es un SAMIC. El Cruce es un SAMIC. Campana hay un SAMIC. No, Campana no, perdón. Cañuelas hay un SAMIC. Y tienen normas propias, escalafón propio para contratar personas, norma propia para hacer compras, que no es ni de la provincia que formó sociedad con la Nación, ni de la Nación, es otra norma propia. Tienen autarquía normativa de contratación de servicios personales, que decir, tiene un escalafón propio, y de adquisición de bienes y servicios de empresas conexas con el hospital que le brinden servicio. Residuos patológicos, patogénicos, limpieza, seguridad. Lo hacen ellos independientemente, no aplican, ni en el caso, tomemos el caso del Garrahan. Se formó entre la ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Nación. Es una sociedad SAMIC. Y no aplicaba para ninguna de esas cosas ni la ley de la Ciudad de Buenos Aires ni la ley nacional, que hubiera sido la que aplicaría el ministerio, la que aplica en los otros hospitales que dependen del ministerio. Y apareció esta forma, buscando más agilidad, adaptarse más a la oferta de recursos humanos, etcétera, y a las necesidades de la población. Algunos funcionan mejor que otros, en fin, es opinable. Y en muchos casos las provincias no pudieron hacer los aportes y entonces la Nación ha tenido que ir creciendo en el porcentaje que aporta porque arman un presupuesto, se lo presentan a las dos jurisdicciones o tres que lo hayan creado, esas lo tienen que aprobar y un calendario de aportes aprueban también para cumplir con ese presupuesto. Pero después empiezan las dificultades para cumplir el presupuesto. Pero es interesante porque es otra manera de gestionar una organización diferente y una mezcla de jurisdicciones. La fragmentación de la que hablábamos el otro día, ahí tiene un fenómeno nuevo, pero interesante. Y hay algunos que funcionan bien y otros más o menos. Y para algunas cosas hay algunos hospitales que se plantearon cuestiones interesantes.
El cruce dijo, armamos red con municipios del entorno a Florencio Varela, algunas cosas las centralizamos como laboratorio y, y brindamos servicios de alta complejidad exclusivamente. Quiere decir, un paciente, aunque viva al lado del hospital, no se puede ir a atender de primera consulta al Hospital del Cruce. Irá a un hospital municipal, irá a un hospital provincial, depende de dónde viva, y vive al lado del cruce, no puede ir. El cruce no tiene acceso para primera consulta de pacientes, porque se propuso ser cabeza de red, ser alta complejidad de una red, que derive por cuidados progresivos pacientes desde hospitales más pequeños y que solo intervenga el cruce en caso de ser necesaria la alta. Y entonces uno nota que el ingreso es distinto. Cuesta, porque ese sistema de organización en red cuesta. La gente presiona el ingreso al hospital porque está cerca, porque hizo buena fama, porque sabe que está dotado de infraestructura, médicos de buen nivel. Entonces hay presión. Pero si el modelo que yo estoy persiguiendo de cómo prestar los servicios públicos es un modelo organizado piramidalmente por red, con derivación solo en caso de ser necesario de los pacientes hacia la mayor complejidad, que siempre es más caro, eh, uno tiene que defenderse de esa presión del vecindario inmediato que es geográfica y no responde a complejidades, a la estrategia de organizémonos por complejidad. Bueno, esto impacta en los recursos humanos, en la organización que tengan. Y encontramos entonces un actor nuevo, con bastante autonomía, y que propone salarios diferentes. Tal vez a veces hay confusiones. Hubo un problema hace pocas semanas con el Garrahan porque tomaron una decisión sobre los salarios de manera inconsulta. Ahí habría que revisar porque ahí está el Ministerio de Salud de la Nación, está la ciudad. Sé que la ciudad tenía atrasos en los aportes, pero no modificaron la sociedad. Por lo tanto, hay que ver a quién no consultaron o a quiénes no consultaron o qué interpretación le dieron a la autarquía que tienen. No lo sé, pero tenemos que saber que esto está detrás también. Fíjense que yo viajé a la estrategia de administración de la red de prestadores de salud, la red de hospitales, para poder encontrar nexos entre qué perfil prestacional tiene un hospital, por qué lo tiene y cómo impacta para adentro en su organización, entre otras cosas, en sus recursos humanos. Y voy a encontrar distinto tipo de organizaciones. Y si recorro el país, si recorro los tamaños de hospitales, encontraré distinto tipo. Y después alguien me dirá, y no hablaste de la eh, atención primaria de la salud, la atención barrial, que es primera atención, primerísima atención. Bueno, ahí también hay profesionales de salud. Público, privado, organizaciones sociales, de la iglesia, porque ya es más chiquito y aparecen esas. Y son las discusiones que hay con qué organización adoptamos, qué estrategia de desarrollo del hospital adoptamos, cómo gestionamos las capacidades de ese hospital, personal, recursos humanos, infraestructura, especialistas, y cómo gestionamos los recursos humanos para que se adapten a ese desafío. Vamos a hacer una clase de planificación estratégica y vamos a discutir estas cosas también. ¿Es solo eso o hay otros elementos que yo tengo que pensar en una estrategia de más largo plazo? ¿Soy independiente y puedo pensar puertas adentro del hospital, la estrategia? ¿O tengo que acordar mi estrategia con la estrategia de los demás o todos diseñar una estrategia conjunta en la que cada uno cumpla una función en este engranaje? Quede del lado de la General Paz
provincial o del lado de la General Paz, capitalina, sea el Posadas o el Aedo, que es el hospital que está en Morón, enfrente del hospital Posadas. Y ahí atrás hay una estructura de recursos humanos, hay un escalafón distinto, hay una ley de empleo público distinta en el caso de atravesar una frontera entre provincias, entre jurisdicciones subnacionales. Y en una estrategia podemos encontrar roles que todos vamos a cumplir, pero son distintos. Entonces, este es cabeza de red en algunas cosas, no en todo. Los otros pueden ser una etapa en la derivación. Y por ahí hay que crear algunas instituciones que no tenemos, que no existen, y que en una de esas entonces también hay que discutir. Y otras cosas podemos ver en clase de planificación estratégica que también que son más de manual. ¿De qué se enferma la gente en esta zona? Tenemos dos autopistas, chocan. Así que esto nos dice que tenemos que tener un perfil prestacional preparado para esas urgencias. ¿Es cierto? Bueno, a medias, habría que ver. La gente va al lugar más cercano, salvo que haya accidentes y eso que pareciera obvio. Bueno, no siempre. Depende la atención, depende la condición de vida, los determinantes del entorno social de cada familia que se atiende. Pero si no queremos apartarnos mucho de los recursos humanos, ahí planteémoslo como una cuestión de cómo diseñamos las estrategias, con quién, a partir de qué variables. Y por supuesto que habrá alguna etapa de ese plan que discutamos el recurso humano y su organización y su remuneración, si tenemos algún grado de libertad. Digo, porque si no estamos encuadrados en un presupuesto en que la jurisdicción dice no. Y bueno, y ahí hay que encontrar la manera. Me fui un poco. Bueno, acá hay 3 o 4 placas que intentan mirar la Ley de Empleo Público Nacional por dentro con cuestiones de qué aporta en materia de selección, de idoneidad, de ingreso, de promoción de la carrera. Eh, Acá, bueno, establece la ley que acá se ingresa por concurso, eh, lo cual forma parte de las convenciones colectivas y es un requisito. Y para ser planta permanente del Estado hay que ingresar por concurso, salvo en cargos jerárquicos, que son funcionarios políticos, y salvo en contratos que tienen requisitos de protección para la estructura administrativa, que en la ley los van a ver y que dicen el personal contratado tiene que guardar determinada proporción con el total del personal y tienen que ser para casos específicos, que no hagan lo mismo que hace el personal de planta, porque si no lo que hay que corregir es el tamaño de la planta y hay que hacer concursos para incorporar personal en esos servicios a la planta. Tienen que ser tareas estacionales, que quiere decir que son unos meses y se va, porque hay colapso en las guardias de los pediátricos en otoño. Y entonces hay que tener un instrumento que me permita no ingresar a una persona para que sea funcionario público en su profesión, médico, pediatra. Estoy pensando en la bronquiolitis. Tengo que tener la posibilidad de contratar por un periodo más corto, porque si no, todo el que ingresa después no sale. Y no todo el mundo quiere eso, ni hay presupuesto para bancarse los otros 8 meses que no son de pediatría, guardia forzada por la bronquiolitis. Entonces la ley incorpora la figura del contratado, pero les pone muchos requisitos que suelen no cumplirse. Pero ustedes lo van a ver acá. Si leen este texto, esto es una especie de índice de qué trata la ley. Y van a ver que hay aspectos muy detallados. El artículo 9 es el artículo de la ley que abre la posibilidad de que
algún personal sea contratado por periodos y que no todos ingresan para hacer la carrera de la administración pública, en este caso sanitaria. Y entonces Alberto, empieza sí, discúlpame que te interrumpa, son sí, 20 y 55. sí. Te Te aviso por la hora. prometo redondear No hay ningún problema, en te 2 minutos aguantamos unos minutos. y pedir alguna reacción en los tres siguientes. Exacto. Eh, Lean, yo le puse en rojo para que lo lean con cuidado, porque la discusión de los contratos es una discusión larga, llena de confusión, muy tergiversada la norma y muy judicializada. Cuando echan a un contratado, el contratado va al fuero laboral y el fuero laboral se hace 4 preguntas que no puede responderse. El hombre dice, yo estoy contratado hace 12 años. Bueno, no era, lee la norma uno y era por periodos cortos, para actividades estacionales, no tiene que hacer algo que hacen los demás, que son la planta, porque la planta se diseñó y como bien explicó Patricia, la cantidad de cargos que tenemos, la definición del puesto. Entonces, van a encontrar que la norma tiene atrás una serie de resguardos y sin embargo, siempre ha sido tergiversada, siempre hemos tenido problemas con eso. Entonces tenemos muchos contratados que engrosan la planta. Tal vez esté bien diseñada la planta de cargos permanentes. Después, para hacer carrera, yo llego a ser director y tengo una decisión jerarquizada, pero tengo 15 años, 20, de trabajar en eso, en ese ministerio, y entonces soy el rango más alto de la administración. Soy director nacional. Arriba mío empieza 2 o 3 escalones de funcionarios políticos. El diseño de una articulación entre los funcionarios políticos, rango más bajo que estoy considerando de los funcionarios políticos, es el de subsecretario, y el rango para abajo inmediato, que es el director nacional. Esa articulación, esa bisagra entre funcionarios que van a estar poco tiempo y que a los que les bajan orientaciones políticas, tiene que bisagrar, tiene que articular con directores de administración que tienen que explicar las restricciones que hay y también su experiencia, las posibilidades. Abrir cabezas, informar, enriquecer la discusión. Y ahí también se han encontrado deformaciones donde se encontraron los métodos para llenar por cortos tiempos, sustituir a un director nacional que tendría que ser un tipo que viene desde abajo, por alguien que está 6 meses y se tiene que ir, pero después encontraron una manera de renovar. Acá hay un problema de diseño, pero es estratégico. Esa franja, esa articulación entre el funcionariado político y el funcionariado técnico es muy importante, es clave. Hay que ver Francia, que es el ejemplo de haber construido un funcionariado estable que llega muy arriba en las decisiones que puede tomar. Y un cambio de gobierno supone un cambio de pocos funcionarios arriba, porque el grueso es estable, formado, concursado, por supuesto, evaluado, y entonces el gobierno está administrado básicamente por ese funcionario permanente. La ley intenta ambas cosas y uno la mira y piensa en la realidad, pero es bien interesante. Estos comentarios de la tendencia a pensar en mercados competitivos público-privado es bueno porque si yo después quiero trabajar con el perfil de los recursos humanos, tengo que pensar también en estas cosas. No es solo tengo que hacer una consulta o contratar a alguien, es también cómo voy modificando el perfil. Y algunos se van porque ganan mejor, porque el Estado pasa periodos sin que no puede pagar, o si tengo la estrategia de la dedicación exclusiva, como dijo alguien ahí en la provincia, no lo puedo pagar, porque ese señor en el hospital gana el 40% de su presupuesto familiar. El otro 60% lo hace a la tarde en 2 lugares. Yo no podría multiplicar por 2,5 el salario. Bueno, hay una discusión y es importante. Eh, bueno, hay un poco de explicación sobre esta teoría de la laborización.
Em, bueno, acá hay un poco también las explicaciones de lo que hay adentro de la ley, para que sea más fácil. Si no, tienen que leer la ley. Pero la ley tampoco es tan complicada. Em, los escalafones tienen que ver con la actividad de esa institución y bajan esta normativa más general a lo específico. Ahí probablemente en la próxima clase valga la pena pensar en alguna normativa del, de la- del escalafón general de administración que intenta ser el que cubra casi toda la administración pública nacional y no lo logra porque hay trabajos específicos que requieren un escalafón diferente. Y ahí hay una discusión muy grande con los sindicatos, con los trabajadores, respecto de si cada organismo tiene que tener su propio escalafón o podemos trabajar con escalafones que sirven para distintos tipos de actividades. O que en una actividad sanitaria haya dos escalafones. Uno más administrativo, porque es Ministerio de Salud, porque se parece a los otros ministerios, porque es más bien trabajo administrativo, y un escalafón para el personal asistencial. Entonces, también es una discusión, y en salud es bien filosa esa discusión. El SENASA, el INTI, en los, los hospitales nacionales que tienen un escalafón eh, asistencial, todos tienen esta discusión. Y después a entrar en tareas específicas, eh, que modifican hasta los horarios de los servicios médicos, técnicos, de enfermería, por razones justificables obvias. Si yo trabajo en rayos, no puedo estar más de determinada cantidad de horas sometido a la emisión del aparato con el que saco rayos u otro tipo de imágenes. Bueno, esos son cosas que hay flexibilidades que son necesarias. Después, otros colectivos piden la misma reducción horaria, que no es una reducción horaria, es una protección de daño, pero seguramente presionan para la reducción. Por eso estas discusiones son de recursos humanos, pero son complejas y hay que mantenerlas con el resto de los trabajadores sanitarios. Bueno, acá hay una especie de síntesis para los que no quieran leerse esto. Ahí están todos los que están fuera eh, de la norma, porque dentro de la administración pública hay cosas que merecen tener otro tratamiento y podemos, porque es el IOSFA, analizar algunos casos que son interesantes. Bueno, cómo ingresa la gente en la realidad, más allá de lo que diga la ley, todos los tipos de contrato, hay algunos contratos, ahí locación de servicio y financiamiento internacional son formatos nuevos, en que en los organismos hay trabajadores públicos de planta, trabajador público contratado, trabajadores públicos no concursados, pero que están cumpliendo un semestre porque es medio de conducción y el funcionario político lo puso en esa condición. Y trabajadores que son de convenio de cooperación internacional, pero que fueron contratados, pero no por el Estado, sino por el organismo internacional. Y son contraparte de unos empleados que trabajan con ellos en unidades específicas. Por supuesto, hay de todo, bueno, malo, justificable, no justificable, y eh, se puede hablar mucho y en qué sectores es más importante y qué sectores es menos importante. Quiero rescatar ahí una cosa. Cuando yo hago un trabajo, además de corto plazo, que no lo hace la planta permanente, pero hago un trabajo que lo entrego y que lo hice según un pedido detallado. Eh, lo que hice es una obra y eso tiene menos complicaciones, porque yo tengo una locación de obra. Me contrataron una obra. No es que me contrataron para hacer lo mismo que hace la planta o para... No, me contrataron la obra. Y yo soy un tipo calificado para eso y eligieron entre dos o tres que saben de eso y me contrataron una obra. En 4 meses queremos que usted nos haga una propuesta de estrategia de no sé qué. Y nosotros lo vamos a pagar con plata del préstamo del BID que nos permite usar plata del préstamo para eso. Bueno,
pero me hacen un contrato. Y a veces lo hace el Estado y a veces lo hace el BID. Es un contrato de funcionario nacional, no del BID. Pero, por lo menos yo he vivido unos años con ese mecanismo de contratación. Por lo tanto, hay mucho por detallar para el que quiera saber de él. Y gracias es siempre la manera en que uno termina esto con el deseo de que le pongan cabeza. Fallamos en el primer envío. No vamos a fallar en el segundo y tal vez venga mejor que hicimos esta clase hoy para pasar por arriba de la norma, pasar, quiero decir, hacer un rastrillaje de qué hay acá adentro y qué importancia tiene, porque si no, bueno, es una norma de empleo. Sí, pero a nosotros nos preocupa el sector y a ustedes les preocupa el rol de la institución para la que trabajan dentro del sector. Y entonces tienen que conocer no solo eso, la institución, mis obligaciones, sino también el entorno. Van a comprender mejor las dificultades que hay de conseguir especialistas, de quedarse con el que hay porque si no nos vamos a quedar sin ninguno, de armar una cartilla. Entonces, quiero que le den importancia a lo que hay detrás y al contexto, que piensen sobre una frase, pero que piensen ustedes por las suyas y lo traigan a la próxima clase. No, discutámoslo. Bueno, yo prometí 2 y 3 y me pasé. ¿Alguien quiere decir algo y no lo quiere dejar para la próxima? Si lo puede dejar para la próxima, mejor, así Norma no me mira mal. No hay ningún inconveniente con el horario, chicos, ¿eh? Las preguntas que ustedes quieran. En el Pueden, chat no hay ninguna consulta. No sé si alguno Podría quiere levantar la mano y decir algo. podría pasar por WhatsApp el mail del doctor, así si hay alguna consulta. lo acaban de ver en la Está en el PDF. Se tilda. Bueno, si está ahí, perfecto. placa, estaba escrito abajo a la derecha. Ahí le así después le Ahí está. hace una consulta, gracias. Perfecto, Todas las gracias. consultas que quieran, porque esto de dar clase a distancia es muy cómodo, muy moderno, pero a veces necesita contactos paralelos. Gracias. Y ese yo leo todo lo que llega y me dedico. Así que no teman mandar consultas de caso o generales, lo que no entendieron o que les parece que yo dije y quieren una clase. Yo me dedico a esto. Estoy jubilado, entonces me dedico a esto con tiempo completo. ¿Algo más? No tenemos nada más. Bueno, cuando uno ve 36 chats, dice, dijeron muchas cosas. No, Ajá, yo sé que les piden el DNI, ya lo aprendí. exactamente. Bueno, Alberto, nos vemos la muchísimas próxima. gracias por tu clase y nos vemos la próxima. Hasta luego. Listo. Gracias, Chau, chau. Norma. Muchas Gracias gracias. Gracias por a la todos. Gracias clase. a todos por Buenas la noches. presencia. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Buenas gracias a noches. ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chau. Chao.